continuar con esta parte de este tema, hermanos, tan importante acerca de velar en oración. Velar en oración. Ahí en Mateo 26 vamos a comenzar. Mateo 26, en el versículo 41. Dice la palabra de Dios: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Este es el versículo, hermanos, y el contexto en el cual iniciamos la semana pasada a poder estar contemplando, viendo cuál es el contexto en el cual nos encontramos. Y por qué el Señor, nuestro Señor Jesucristo, habla a sus discípulos mandando y diciéndoles de que los discípulos, tanto Pedro como los demás, les era necesario que se mantuviesen ellos despiertos. No solamente despiertos, como veíamos, platicando entre ellos o algo así, sino despiertos en deshoras con el propósito de aprovechar ese tiempo para la oración y rogar a Dios, para que ellos fuesen, que no entren ellos a este lugar de la tentación. Entonces, esto es lo que estuvimos viendo, hermanos, a grandes rasgos, de cómo Dios, nuestro Señor Jesucristo, manda en este momento que se acercaba las tentaciones a los discípulos y que se acercaba a ellos, ahora sí que el lugar o el momento o la noche más oscura donde ellos iban a entrar en tentación. Entonces, vemos el mandamiento del Señor: velad y orar para que no entréis en tentación. Ese es el mandamiento. Pero vamos entonces a pasar a la otra parte del versículo. Podemos ver en el versículo 41, velad y orar. Pero nos dice más, nos dice para que no entréis en tentación. Y la semana pasada vimos que esta era la razón por la cual el Señor les exhortaba, mandándoles que se mantuvieran despiertos orando. ¿Por qué razón? Para que no entraran en la tentación. Y vamos, lo que quiero yo decirles es que cómo el Señor emplea esta palabra entrar, para que no entréis en tentación. Entrar en tentación, hermanos, cuando los discípulos, ellos al descuidar los discípulos el velar, orando, ellos iban a ser llevados a un lugar en donde ellos, como seguidores de Cristo, no quisieran ir. Iban a entrar o ser llevados a un lugar donde ellos no quisieran ir. Es como, por ejemplo, que a usted o a mí nos lleven a un lugar, no sé, una habitación, y dice el Señor, para que no entréis en tentación. Póngase a pensar, tal vez esa habitación se llama la tentación, donde es un lugar sofocante, donde es un lugar oscuro. Entonces, ninguno de nosotros quisiera estar en ese lugar. Mas, sin embargo, el Señor les dice: velen y oren, manténganse orando despiertos para que no entren, para que no sean llevados a ese lugar donde ustedes no quieren estar. El Señor Jesucristo, previendo, hermanos, esto, les enseña, hermanos, esto acerca de la oración. Previamente ya les había enseñado el Señor Jesucristo acerca de la oración. Y esto, por ejemplo, lo vemos aquí mismo en el Evangelio de Mateo 6:13. Y ya previendo el Señor con anticipación, cuando les enseña acerca de la oración del Señor o el conocido Padre Nuestro, ahí el Señor ya les había enseñado en el versículo 13 que ellos, cuando oraran diciendo también: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, la instrucción los discípulos tenían ya previamente acerca del orar.
y orar dentro de las peticiones del Padre Nuestro se encontraba precisamente la sexta petición, cuando ellos debiesen de pedir: Señor, no nos metas en tentación, que no lleguemos hacia ese lugar, que no seamos llevados, que no entremos a la tentación, no nos metas en tentación. En Mateo 6:13 la palabra no nos metas quiere decir ser traídos a o traídos para, en este caso, traídos a la tentación o traídos para ser tentados. Muy bien, avancemos. Vamos a ver también cuáles son las fuentes de la tentación, puesto que aquí el tema también, uno de los temas principales es no solamente velar y orar, sino también porque los discípulos iban a entrar a la tentación. Entonces vamos a ver las fuentes de la tentación. La Biblia, hermanos, nos enseña que hay dos fuentes por las cuales los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, toda la iglesia, todos los cristianos, y en esto que estamos hablando de los discípulos, iban a ser tentados. Unas son fuentes externas y las otras son fuentes internas. La tentación viene por medio de fuentes externas o fuentes internas. Las fuentes externas es el diablo y el mundo. Y las fuentes internas por las cuales los discípulos son tentados o llevados a ese lugar de la tentación es nuestra propia carne. ¿Sí? Vamos a ver 3 versículos y para eso les voy a pedir a nuestros hermanos que nos ayuden. Hermano Abraham, ¿puedes buscar Efesios 6, por favor? Versículo 11, 12 y 16. Vamos a ver, sí, Efesios 6, 11, 12 y 16 como una fuente externa. Y el mundo, hermano Francisco, el mundo, Juan 15 y 19, por favor, como fuente externa. Y la última, una fuente interna por la cual también somos tentados, es en Gálatas 5:17. Gálatas 5:17, hermano Valentín, por favor. Gálatas 5:17, hermano Abraham, entonces Efesios 6, 11, 12 y 16. Y hermano Francisco, Juan 15 y 19. ¿Sí? Vamos a dar lectura, hermano Abraham, por favor. Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí tenemos una fuente, ¿verdad?, por las cuales los cristianos somos tentados. Esta fuente es fuera de nosotros, algo que viene hacia nosotros. Son fuerzas externas que vienen contra nosotros y somos tentados por esas fuerzas que están fuera de nuestro control. Entonces aquí tenemos el primer ejemplo de esas fuerzas externas, es el diablo, y claramente lo podemos ver en la enseñanza de Pablo en Efesios 6. Otra fuerza o fuente externa que viene a tentar a los cristianos es los hombres de este mundo incrédulo. Juan 15 y 19. Si fuera este mundo, el mundo ama de lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. El mundo de los incrédulos es una clara fuerza que tienta mucho a la iglesia, porque va en esa persecución, en ese aborrecimiento, en esa lucha entre la verdad de Dios, entre la mentira del mundo, entre las filosofías mundanas, contra la verdad de Dios, contra la vida licenciosa del mundo, contra la santidad, la verdad que busca siempre la iglesia guardar. Entonces dijo Jesús: si fueses del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero la realidad es que el mundo de los incrédulos aborrece al Señor Jesucristo y aborrece a la iglesia. Entonces esas fuerzas externas también
contribuyen para que la iglesia y los cristianos seamos tentados, y con todo el sistema anticristiano también, que lo podemos ver y observar muchas cosas en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Es un mundo que está maldito, y es un mundo, como dice Juan, en la primera carta de Juan, el mundo entero está bajo el maligno. Entonces así se conduce, así vive, ¿verdad? Y de alguna manera el cristiano debe de velar y orar para que no sea seducido, para que no sea influenciado en sus mentes, en sus corazones, con toda esa influencia que va en contra del Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver la fuente interna, por decir así, esa fuerza que también nos impulsa a ser tentados, y esto es en nosotros, nuestra propia carne, nuestro propio corazón, y eso lo podemos ver en Gálatas 5:17. Hermano, ¿vale? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Amén. En el alma, hermanos, de un creyente, se refiere obviamente aquí, el contexto, de un hombre, una mujer regenerado, ¿verdad? Él tiene el deseo del Espíritu en él. Pero siempre, hermanos, va a haber una lucha, una guerra sin tregua entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Siempre esa lucha va a existir. Entonces, también es, por decir así, un enemigo del cristiano. No solamente el diablo, no solamente el mundo, sino también nosotros debemos de tener esto siempre en mente, que la carne se opone siempre contra los deseos de Dios, contra la voluntad de Dios, contra la ley de Dios. Entonces esto es muy importante también, que podamos reconocer estas tres fuerzas que luchan contra el cristiano. Jesús les dice a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación, para que no entremos en estas fuerzas tanto externas como internas. Pero ¿qué es la tentación? Veamos ahora qué es la tentación. Tenemos, ¿verdad? Velad y orar para que no entréis en tentación. Eso es lo que estamos viendo. Dice el Señor Jesucristo: para que no entréis en tentación. Una definición así fácil, por decir así, es ser tentado, es ser probado muchas veces. Ser tentado, ser probado en ocasiones también es entrar en distintas y diversas pruebas en la vida, ¿sí? También muchas veces cuando leemos en la Biblia ser tentado, también es examinado, donde por medio de la prueba se examina algo, ¿verdad? Comprobar también o poner a prueba. Esas son algunas definiciones que podemos encontrar en la Biblia acerca de la tentación. Pero en nuestro contexto, donde nos encontramos en Mateo 26:41, específicamente, lo que podemos decir en cuanto a los discípulos, ellos, hermanos, si ellos se mantenían siendo negligentes en cuanto al velar y orar, ellos iban a ser sometidos a distintas pruebas por medio de las fuerzas del diablo, por medio de la hostigación y el aborrecimiento del mundo, y también por el temblar de su corazón y la debilidad de su carne. Ellos iban a ser sometidos en esa, iban a entrar, ¿verdad?, ahí en la tentación. Iban a ser llevados a pasar por fuerzas o por pruebas, por medio de esas fuerzas que iban o que estaban fuera de su control, fuerzas externas que estaban fuera de su control completamente. Y aquí es donde el Señor les ordena y les dice y les manda, despertándolos, que oren para que no sean arrastrados o llevados a estas fuerzas externas o internas
que están fuera de su control. Entonces aquí Jesús por eso dice, velar y orar para que no entréis en tentación. La tentación, hermanos, en estos momentos vamos a examinar un poquito más acerca de la tentación. En estos momentos, en cuanto al Señor les dice, no, para que no entréis en tentación. ¿De dónde iba a venir principalmente? Vamos a comprobarlo en las Escrituras, en el contexto que estamos. Ya estamos diciendo que la tentación viene por medio del diablo, por medio también del mundo, pero también estamos diciendo que por medio de nuestra propia carne. Vamos a ver Lucas 22, 31, cómo el Señor Jesucristo dice que Satanás iba a tentarles a ellos. En el versículo 31, y aquí estamos en el mismo contexto, algunos momentos antes que sucediera, porque precisamente Pedro, el apóstol, esa misma noche, ¿verdad?, sucede lo que el Señor le estaba ya profetizando. En el versículo 31 de Lucas 22 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Aquí vemos la fuerza externa que iba a venir sobre Pedro, ¿verdad?, para la tentación. Zarandearlo quiere decir agitarlo con fuerza. Es una fuerza donde el apóstol Pedro iba a encontrar que su fe, su confianza, su amor al Señor iba a ser agitado, su corazón iba a ser agitado con fuerza hasta el borde de la derrota. Pedro y los discípulos iban a ser sacudidos por esta fuerza mediante la prueba que les iba a sobrevenir a ellos. Al ellos mantenerse dormidos y no atender a la voz del Señor y no atender al mandamiento del Señor de velar y orar, Satanás iba a abalanzarse sobre ellos. Y ellos no iban, hermanos, a poder con sus propias fuerzas. Ellos no iban, hermanos, a poder hacerle frente a esa fuerza. Es más, ninguno de nosotros, hermanos. Ninguno de nosotros. Y nos dice la Escritura que ellos, hermanos, hicieron lo contrario a lo que el Señor les pidió. El Señor les decía, velen y oren. Y por 3 ocasiones el Señor ora y regresa y los encuentra durmiendo. Ahora vamos a ver en el contexto cómo el mundo también, esa fuerza externa, también provechó para la tentación de Pedro en particular. Vamos a ver Juan 18, también en el mismo contexto de todos estos acontecimientos. Juan 18. En el versículo 25 al 27. Ahí Pedro es hostigado por el mundo incrédulo, por los hombres incrédulos. En el 25 hasta el 27 estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Versículo 26, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Versículo 27, negó Pedro otra vez y enseguida cantó. El mundo hostil también acorrala a Pedro y Pedro cae en tentación y peca contra el Señor. Pedro fue tentado por los hombres incrédulos, a negar su fe, a negar su compromiso con el Señor Jesucristo. Y Pedro sucumbe ante la tentación y cae, hermanos, por el temor al hombre, por el compromiso con los hombres, y cae en pecado.
Ahora vamos a ver la otra parte, hermanos, nuestros propios corazones, nuestra propia naturaleza humana, nuestra propia carne. Y eso lo encontramos en Lucas. Regresemos por favor Lucas en el capítulo 22. Vamos a ver también el mismo contexto. Versículo 45 del capítulo 22 de Lucas. Sus almas, nos dicen las escrituras, que sus almas cayeron, hermanos, entristecidamente y afligidos, y eso los llevó a descuidar su relación, oración y dependencia con el Señor Jesucristo, y se quedaron dormidos. Lucas 22, 45 y 46 dice la palabra de Dios: cuando se levantó de la oración, se refiere a Jesús, y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. La tristeza inundó el alma de ellos, su mente, y no pensaban correctamente, y cayeron en desánimo. Y eso es parte de nuestra naturaleza todavía caída, hermanos. Y muchos cristianos, hermanos, por medio de esa debilidad, de que podemos caer en desánimo, podemos caer en esa tentación, por el desánimo, por la duda, la incredulidad, y la tristeza nos puede inundar. La otra parte, hermanos, ya dejando las fuerzas de la tentación, ahí volvamos a Mateo 26, 41. Vamos a ver la otra parte del versículo, la parte final. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Vamos a ver la parte que sigue: el espíritu está dispuesto. Y esto se puede entender. Aún el Señor con ternura se acerca a sus discípulos. Y vamos a pensar tal vez que el Señor les dijo a Pedro y a los discípulos: Pedro, yo sé que tú me amas. Yo sé, Pedro, que tu espíritu, tu alma, está dispuesta a seguirme en todo momento. Y esto es lo mismo para cualquier creyente. Un creyente en su alma regenerada, en su mente regenerada, lo que quiere es y espera agradar a Dios, seguir a Cristo, obedecer a Dios, y no piensa, por acá nos pasa por la mente, en nuestros pensamientos no decimos: saben que yo quisiera negar a Cristo hoy en nuestra noche, o mañana quisiera negar a Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra alma nos impulsa a amar al Señor por esa alma, por esa regeneración y ese querer como el hacer que Dios pone en nosotros. Nosotros no pensamos, no estamos imaginando, no estamos formulando, proyectando abandonar y a dejar a Cristo solo, como lo hicieron los discípulos. Pedro y su espíritu estaban dispuestos, ellos estaban prestos, de buen ánimo para seguir al Señor. Pues Pedro amaba al Señor y no tenía en su corazón ni en sus pensamientos el acobardarse, ni el negarlo tampoco. Y vamos a verlo de la misma confesión de Pedro en Mateo 26. Ahí mismo, pero en el versículo atrasito antes, versículo 32, versículo 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas.
pero después que haya resucitado iré delante de vosotros. Y vemos aquí que Pedro tenía en su alma el querer seguir adelante. Versículo 33 al 35, respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. Nunca me escandalizaré. Versículo 34, Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Versículo 35, Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Si usted y yo somos creyentes y Dios ha regenerado nuestra alma, eso es lo que deseamos. No dejar a Cristo solo en su camino. Y deseamos seguirle. Juan 13, 36 al 38, veamos también. Juan 13, 36 y 38. Y le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Versículo 36 de Juan 13. Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Versículo 37 le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Aquí vemos la realidad de que la carne, amados hermanos, es débil, aunque el espíritu esté dispuesto. La carne es débil. Y Pablo enseñó esta verdad de que la carne es débil cuando él decía: yo con mi mente, anhelo, deseo, amo la ley de Dios. Vamos a Romanos 7, versículo 23, 24, dice: pero veo otra ley en mis miembros, en nuestra carne, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con mi mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, hermanos, la carne es débil. Por eso el Señor insistía con los discípulos por 3 ocasiones, en medio de su tristeza, en medio de que los párpados estaban cansados. Jesús regresaba una y otra vez, se acercaba a ellos y les dice: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Yo sé que tú me amas. Yo sé que tú estás dispuesto a seguirme, porque todos lo decimos eso, hermanos, al Señor en nuestras oraciones: ayúdame a seguirte, Señor. Pero la carne es débil, dice el Señor. Y nosotros no podremos, hermanos, hacer frente a esas fuerzas que vienen contra nosotros a batallar con nuestras almas, luchar con nuestras almas. No nos sostenemos, no nos podremos sostener. El mandamiento del Señor es rogar al Señor que nos fortalezca con el poder de su fuerza. Pedro y los discípulos debían entender esta gran verdad, hermanos, de depender totalmente de la gracia y del poder del Señor para ser librados del diablo, del mundo y de nuestro necio corazón. Voy a leerles una porción del Catecismo de Heidelberg. Yo creo que todos conocemos Catecismo de Heidelberg, un documento reformado. Y hablando de no nos metas en tentación,
Escuche cómo la definición, hermanos. La pregunta 127 del Catecismo de Heidelberg: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es decir, dice, dado que nosotros mismos no podríamos subsistir un solo instante. Me gusta, hermanos, esta frase. Yo no puedo subsistir ni un solo instante por mis propias fuerzas. Sería el primero en negar a Cristo, hermanos, ante la situación y ante la oscuridad que se encontraba. Dice más: y dado que nuestros enemigos mortales, como son Satanás, el mundo y nuestra propia carne, nos hacen continua guerra. Y aquí está la petición: dígnate sostenernos y fortificarnos por la potencia de tu Espíritu Santo, para que podamos resistirles valerosamente y no sucumbamos en ese combate espiritual hasta que logremos finalmente la victoria. Hermanos, ante todo esto, hermanos, vemos la fidelidad de Cristo, su amor, su cuidado. Aunque era cierto, todo esto es cierto, hermanos, todas estas fuerzas combaten contra nuestras almas. El Señor le dijo a Pedro: mas yo he rogado por ti. En Lucas 22, aunque Satanás se abalance contra nosotros, el Señor ruega por nosotros. Versículo 31 de Lucas 22, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero yo he rogado por ti, le dijo Jesús a Pedro, que su fe no falte. Aunque la fe de Pedro falló, hermanos, su fe se tambaleó, su fe casi se esfuma, por decirlo así, pues negó al Señor 3 veces y maldijo: que me maldiga Jehová si yo conozco a ese hombre. Lo que quiere decir cuando dice y maldijo: vive Jehová que yo no lo conozco. Aunque su fe, hermanos, fue sacudida como quien sacude el trigo, el Señor intercedió por Cristo. Y Cristo, hermanos, le da su promesa que su fe no faltará. ¿Y cómo sabemos eso? Pues vemos, hermanos, que después que el gallo cantó y él escuchó el cantar del gallo, dice que salió Pedro y lloró amargamente. El amor de Dios, la provisión de Cristo y la ayuda del Espíritu Santo. Oh, porque si nosotros confesamos nuestros pecados, fiel es Dios para perdonarnos. Porque le fallamos al Señor, hermanos, muchas veces. Y nosotros no podemos, hermanos, contra el diablo. No podemos en contra de un mundo hostil. Nuestros corazones se desaniman. Nuestros corazones, hermanos, se llenan de tristezas. Nuestros corazones muchas veces tiemblan y dudan y no creemos. Pero Pedro escuchó la promesa de Cristo: mas yo he rogado por ti, para que tu fe no te falte. Aunque ciertamente Satanás le pidió, fue solicitado Pedro para que Satanás lo zarandeara, más por encima y muy por encima está el Señor soberano,
En 1 Corintios, en el capítulo 10, vemos, hermanos, ya voy a terminar. 1 Corintios 10, vemos en el versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Fiel es Dios. Por Jesucristo nos ha sido dada la gracia de Dios, la salvación, la intercesión de Cristo, hermanos, y el perdón de pecados. Pero por otro lado, hermanos, tenemos el mandamiento de velar y orar para no ir a ese lugar que ni usted ni yo queremos ir. Porque qué cosa es más terrible y más triste y más desastroso para el cristiano sino pecar contra su Dios. Negar a su Señor que murió por él en la cruz. Vemos, hermanos, ya por último, que Pedro fue restaurado, hermanos, en aquella ocasión muy conocida cuando el Señor confirma su amor por él y le dice: Pedro, ¿me amas? Pues el espíritu de Pedro, hermano, como en toda alma restaurada, nosotros decimos: Señor, te amo y quiero hacer esto y quiero hacer aquello. Y es una realidad. Pedro amaba al Señor, era el primero que decía: Señor, si eres tú, manda, y yo quiero caminar también contigo en el mar. Y así vemos a Pedro. Pero Pedro necesitaba, hermanos, así como usted y yo no, necesitamos depender completamente de la fuerza del poder de Cristo, que nos sostenga. Y el Señor restaura a Pedro diciéndole 3 veces que si le amaba, el Señor restauró a Pedro para que Pedro confirmara a sus hermanos una vez ya restaurado de su caída en la tentación. Y Pedro, vemos en su carta, hermanos, las mismas recomendaciones que él por la gracia de Dios aprendió, hermanos, y es lo que Pedro le dice a la iglesia en 1 Pedro capítulo 5, versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Quién más sino Pedro podía entender y ver esa figura o ese ejemplo de un león que se abalanza y sin misericordia contra el alma del creyente, sino Pedro mismo? Porque Satanás, dijo Jesús, lo había pedido. Mas sin embargo, Pedro, conforme al mandamiento del Señor Jesucristo en Mateo 26, velad y orad para que no entréis en tentación, Pedro nos dice: manténganse despiertos y velen. Antes, en el capítulo 4, el versículo 7 de 1 Pedro también dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Muy bien, hermanos, hasta aquí yo termino con el tema de Mateo 26, 41. Hay algunas otras cosas que podemos aprender acerca de velar y orar en el sentido de mantenernos en vigilancia en cuanto a los tiempos, en cuanto a la doctrina, en la enseñanza y la vida que nosotros llevamos. Si Dios quiere, lo podemos ir viendo si es de la voluntad del Señor. Amén. Muy bien. Oremos, hermanos. Estudio de cáncer y un TAC. Y mañana pues salimos a... No, claro que sí. Oremos. Padre bendito, Señor, ayúdanos mucho, Señor, porque nosotros no podemos por nosotros mismos, Señor.
Ayúdanos, Señor, a reconocer, Señor, nuestra debilidad, Señor. Ayúdanos a reconocer que necesitamos y dependemos del poder de tu fuerza, Señor. Ayúdanos a mantenernos, Señor, despiertos, avivados, Señor, sobrios, y que no abandonemos la oración, Señor. Que no descuidemos la oración, Señor, porque muchas cosas, Señor, nos llevan a descuidarla, Señor. Tanto en lo personal, como en lo familiar y como congregación, Señor. Ayúdanos, Señor, pues tú dijiste velar y orar para que no entréis en tentación. Ayúdanos, Señor, en los pasos que la iglesia, si es tu voluntad, va a dar, Señor. Que pueda ser constituida tu iglesia, Señor. Los oficiales de la iglesia, Señor, los diáconos, los ancianos. Y si es tu voluntad, Señor, que tú nos des un pastor, Señor, un anciano docente. Guárdanos, Señor, del diablo. Guárdanos, Señor, del mundo. Y guárdanos de nuestro necio corazón, Señor. Guárdanos, Señor, de las acechanzas del diablo, Señor, te lo pedimos. Y líbranos de los dardos del maligno, Señor, como iglesia, como familia, Señor, y como personas. Te pedimos gracias, Señor, sobre nosotros, en medio de estos mundos, de este mundo y estos tiempos agitados, Señor, en donde las mentes, Señor, son cargadas de muchos afanes, muchas aflicciones, Señor. Guárdanos, Señor. Por favor, te lo rogamos. Oh Dios, danos la gracia para buscarte personalmente, Señor, cada día, Señor. En la oración, en la lectura, Señor. Y danos tú la gracia y quieras tú gobernar todas las cosas en tu poder y soberanía para que seamos guardados de esas fuerzas que combaten contra nuestras almas, Señor. Que tú dirijas y gobiernes todo, Señor. Y que seamos guardados y que no caigamos en tentación, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor, nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien intercede por nosotros perpetuamente. Rogamos por nuestra hermana Edith, Señor Monclova. Tú conoces sus aflicciones, Señor. Tú conoces su necesidad, Señor. Te rogamos, Señor, que guarde su corazón y que pueda ella, Señor, cada vez más ser fortalecida en la fe, Señor, a través de las muchas pruebas, Señor, que puedan venir a su vida, Señor. Que en todo esto, Señor, tú la lleves a Cristo y a aprender de Cristo. Y que, Padre bendito, depende, Señor. No te pedimos, Señor, que solo por su salud, Señor, aunque no nos cabe la duda, Señor, de que tú puedas sanarla completamente, Señor. Pero te pedimos, Señor, principalmente por su corazón y por su alma, Señor. Y que haga la obra en ella, Señor, así también como su esposo. Señor bendito, y que guardes a nuestra hermana, Señor, que va a viajar para allá, Señor. Padre glorioso, en el nombre de Cristo, nuestro Señor, bendice a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Te seguimos pidiendo por los pastores, Señor, que vienen muy pronto, Señor. Padre, guárdalos también de todas estas tentaciones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor, y te damos gracias. Amén.